Gestión del patrimonio en cierre de mercados. Tertulia de negocios, gestión del patrimonio. Hoy saludamos en cierre de mercados a Víctor Peguiro de GVC Gaesco Beca. Víctor, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Está también con nosotros Javier Monjardín de Tresis. Javier, ¿cómo estás? Hola, ¿Cómo va todo? Tardes. Bueno, lo comentábamos, Víctor, Javier, hace unos minutos. Todo al guión hoy, muchas cosas. Bancos centrales vuelven a acaparar la atención en los mercados. Reserva Federal, reunión ayer preparando para un nuevo endurecimiento en diciembre. Esperan la nominación por fin de Jerome Powell, sustituto de Janet Yellen en el sillón de la Reserva Federal del Banco Central de Estados Unidos. Protagonista hoy también Banco de Inglaterra, primera subida de tipos de interés en una década en las islas. Veremos si no se termina arrepintiendo el canadiense Mark Carney de esta subida de tipos de interés. Reconoce al mismo tiempo efectos negativos con el Brexit. Claro, lo hace presionado por la inflación. Hemos visto, más que nada porque estaba ya todo radiado, ¿no? Esa primera reacción en el gilt, en el bono británico a 10 años, también en la divisa británica, en la libra. No sé, todo radiado, no se sale nada del guión, de momento, ¿no? Efectivamente. El tema de la subida de tipos del Banco de Inglaterra, pues es un tema que es lógico, ¿no? Porque tiene una inflación, si no me equivoco, del 2,7, que es una inflación bastante alta. Sí, una inflación subyacente del 2,7. Un PIB creciendo bastante. Y por lo tanto pues un empleo bajo, un desempleo bajo, no tienen muchas excusas para mantener los tipos en el 0,25. Ya los han dejado en el 0,50, pero es verdad que también se sabe que esa buena parte de la inflación viene por la depreciación de la libra, ¿no? Entonces pues tiene que nadar un poco y guardar la ropa. Nosotros en principio no esperamos que haya más subidas. En lo que incluso en casi todo el año que viene no esperamos subidas, ¿no? Pues será el año que viene crucial para el tema Brexit, ¿no? Y esa habrá sido la lectura que ha hecho el mercado. Bolsa de Londres FT100, 0,90% de subida, 7.555 puntos. Javier. Sí, al final lo que tenemos son unos bancos centrales que desde hace tiempo ya están, como quien dice, telegrafiando los próximos pasos. Lo hemos visto en la Reserva Federal, con la subida, con el anuncio, la reducción del balance que empezaron este mes de octubre, y la expectativa de que en el próximo mes de diciembre vuelvan a subir los tipos de interés. Banco Central Europeo, 3/4 de lo mismo con la reunión del jueves pasado. Y con respecto al Banco de Inglaterra, pues era lo esperado. Era lo esperado para controlar los niveles de inflación cercanos al 3%, motivados, como ha dicho Víctor, principalmente por la depreciación de la divisa, pero también por un intento de controlar lo que es el crédito. Al final había habido una expansión del crédito, o se está dando una expansión del crédito bastante importante en Reino Unido para compensar esa baja subida de los salarios y esa alta inflación que hay en el Reino Unido. Y Jerome Powell, que bueno, después de muchos globos sonda, que si sigue en el puesto Janet Yellen, que si se apostaba por Taylor, por algún académico. Al final ha sido un abogado el que tiene todas las cartas para tomar el mando al frente de la Reserva Federal. Dicen que puede ser lo mejor para los mercados, para este puesto que no sé yo si será el puesto más exigente técnicamente del mundo. No solo se la juega Estados Unidos, también el mundo entero, con quien esté al frente del Banco Central de Estados Unidos. Víctor. Sí, efectivamente. Es una elección de compromiso, ¿no? Porque al final, conociendo a Trump, a través de la prensa, por supuesto, no le conozco personalmente, pero conociéndole, yo creo que al final él tenía que salir un poco con la suya, ¿no? Ya con la campaña pues criticó a Janet Yellen, aunque luego ha visto que no tenía muchas razones para hacerlo. Pero bueno, esta situación pues lo que hace es dejarle a él como que ponga su imprenta, ¿no? Su impronta, perdona. Y la imprenta. La imprenta también, la impronta sobre todo. O la guarde en un cajón. Y al mismo tiempo que cambie, o sea, que mantenga una continuidad que yo creo que los mercados lo agradecen, ¿no? Al final, Jerome Powell es bastante continuista, creo, pero también es verdad que lo nombró Obama en su momento como miembro de la Fed. Y para los mercados, bueno, al final tampoco no cambia mucho. Será muy dependiente de la política de los datos que vayan saliendo, ¿no? Data dependen. Data dependen, exactamente. Además, esa filtración que
previsiblemente se confirmará esta noche, del nombramiento de Jerome Powell como sustituto de Yellen, pues tampoco es una persona desconocida para los mercados. Lleva ya 5 años en la Reserva Federal, es miembro desde hace 5 años, y además ha sido un buen aliado de Yellen durante este tiempo. Por lo tanto, se espera que, de confirmarse, que sea una política monetaria continuista y lo mismo, midiendo muy bien los pasos para no generar esas tensiones que se generaron en el pasado con mensajes contradictorios de los bancos centrales. Y midiendo los pasos ha estado también Trump en los últimos meses con que si presento, que si no, que si la retraso, la propuesta fiscal. Hoy hemos conocido cositas, detalles del plan republicano. El argumento no, en definitiva, es el siguiente: reducir impuestos, grandes empresas, atraer capital extranjero, eso aumentaría inversión. Eso podría aumentar también la productividad se reflejaría finalmente en una subida de salarios, pero ¿cuánto de cuento de lechera puede haber en esto? Bueno, un poquito, ¿no? Conociendo la política americana, casi todas las decisiones que se toman al final siempre son más descafeinadas de lo que se dice al principio, ¿no? Yo conozco sobre todo el tema renovable, siempre los PTCs, todo este tipo de cosas salen adelante, pero salen luego con matices, ¿no? Pero bueno, la verdad que yo creo que nunca un retraso de alguna decisión política ha venido mejor al mundo, ¿no? Yo creo que el ciclo americano es de los más largos que hay, de los últimos, creo que me parece que dura ya los meses alcistas más de 100 y pico, que son la segunda o la segunda o la tercera recuperación más larga que ha habido en la historia. Y entonces, bueno, pues el riesgo de que se agotara en algún momento estaba ahí. Por lo tanto, pues si de repente le metes un poco más de gasolina, pues mejor. Estímulo, esto también va a contar a favor. Sí, es al final poco que añadir a lo que ha dicho Víctor. Estamos en uno de los ciclos, yo creo recordar que era el tercero más largo, pero también es verdad que es unas tasas bastante inferiores esa recuperación. Todo estímulo que venga va a ser positivo. Venga descafeinado, que posiblemente venga, no sea la propuesta inicial que quería hacer Trump el año pasado, pero todo eso va a ser positivo para la economía norteamericana. Y con todos estos ingredientes, política monetaria, política fiscal, caras nuevas al frente de los timones de la economía mundial, ¿cómo va a repercutir en los mercados? ¿En qué nos tenemos que fijar ya en los 2 mesecitos que nos quedan hasta fin de año y sobre todo mirando a 2018? Pues en mercados al final sí tenemos políticas monetarias, tenemos políticas fiscales, incertidumbres políticas, pero al final nos tenemos que centrar en los fundamentales, en la evolución macroeconómica y en los resultados corporativos, en la evolución micro. Si nos centramos en el plano macroeconómico, pues lo que tenemos a nivel mundial es un crecimiento acompasado, que desde hacía muchos años no teníamos un crecimiento mundial acompasado. Tenemos una economía europea creciendo más a lo esperado inicialmente y tras pequeño tropezón que tuvo la economía norteamericana durante mes y medio, pues ha vuelto a coger tracción y está creciendo en unas cotas más que aceptables, niveles de crecimiento del 3%. Esto unido a unos resultados corporativos, en el caso norteamericano, que todavía es temprano para sacar conclusiones, pero si tomamos como referencia el S&P, estamos hablando que hay en torno a un 76% de las compañías han publicado, pues estamos teniendo resultados positivos, sorpresas positivas por encima del 60%, y en lo que a crecimientos de PPA se refiere, estábamos hablando de crecimientos de PPAs en Estados Unidos, en el S&P, de en torno al 8,5%, cuando lo esperado eran crecimientos del 3,5%. Todo esto son buenas noticias para los mercados. Caso europeo, pues hemos dicho, economía o crecimiento económico mejor a lo esperado, la mayor sorpresa, diría yo, este año en cuanto a crecimiento se refiere, y en los resultados corporativos es cierto que están siendo un poco más flojos con respecto a Estados Unidos, pero también era un poco de prever y ya se había hablado de antemano y de hecho se habían revisado a la baja las expectativas por la revalorización del euro que tuvimos durante 3-4 meses hasta niveles del 1,20, 1,21, que eso al final repercute en las cuentas de resultados de las compañías, sobre todo las grandes exportadoras. Estaban estimando que les puede afectar en torno a un 5%. Resultados más flojos que en Estados Unidos, pero se espera que en el cuarto trimestre del año volvamos a retomar una senda de mayor crecimiento en beneficios, y a esto además se le suma que el comparativo año a año va a ser más duro, porque ya la tasa o el nivel sobre el que partimos es más alto. Recordar que durante el cuarto trimestre del año pasado es cuando se empezó a dar la recuperación de los resultados corporativos en Europa. Víctor. Sí, efectivamente, y además a todo lo que ha dicho Javier,
añadiríamos el tema de que, precisamente lo que hemos estado hablando antes, ¿no? Que los tipos van a seguir siendo muy bajos. Nosotros, por ejemplo, estimamos esa diferencia que hablábamos de política fiscal, pues al final, ¿en qué se va a traducir? Que si fuera una reforma fiscal muy agresiva, podríamos terminar a finales del 2018 con unos tipos de interés en Estados Unidos del 2,75. Si la política es más suave, como nosotros pensamos, más pausada, pues a lo mejor acabaremos en el 2,70, en el 2,25, ¿no? Y el bono, pues podría acabar alrededor del 3%, como mucho, ¿no? En Estados Unidos, ¿no? Eso lo que significa es que al final también el flujo de dinero va a seguir siendo más positivo para la bolsa, ¿no? Porque todavía no va a haber suficientes tipos de interés altos como para que algunos fondos de pensión, de pensiones y de inversión se conformen, ¿no? Es verdad que es mejor para algunos fondos de pensión, pero para la mayoría seguirán teniendo que tomar más riesgo para tener buenas rentabilidades, ¿no? Lo que pasa es que incidiendo en las cuentas corporativas, hoy, por ejemplo, teníamos el caso de Grifols. Ay, amigo, ahí la deuda sí que pesa, ¿eh? No sé si el desapalancamiento de las compañías se están cumpliendo bien. Al final, ahí hay que ser muy selectivos. O sea, al final estamos hablando de resultados a nivel agregado, de índice. Luego que hay que ir, estamos en un entorno de mercado que es positivo para la renta variable, por la macro, la micro, por el entorno de tipos de interés, por los bancos centrales. Ahí siguen los bancos centrales. El Banco Central Europeo pues amplía 6 meses y reduce a la mitad la compra de activos. El entorno es positivo, pero hay que ser muy selectivos. Eso, más que nunca, yo creo, está vigente y hay que serlo. ¿Selectivos compañía a compañía o podemos apostar un sector sí, otro sector no? Desde yo, la verdad GVC Gaesco-Beca, venga. Pues yo creo que es más bien sobre compañías. Yo no creo mucho en los temas de los sectores o, como dice Javier, de los índices incluso, ¿no? Porque, o sea, pues eso, dentro de los índices hay muchas cosas, como cuando dicen, pues España lo ha hecho peor. Pues mucha de la mitad de las veces lo hace peor porque tenemos un 30% de bancos y ya está, y no se une a temas políticos o tal. Y en los sectores pasa un poco lo mismo. Yo creo que hay que ir empresa por empresa, ¿no? Porque respecto, por ejemplo, el tema de la deuda que hablábamos, pues claro, no es lo mismo tener una deuda muy alta con una actividad que no es que sea cíclica, pero es más cambiante, ¿no? Y depende de mucho de las divisas y tal, que por ejemplo, pues yo que sé, Celnex o Red Eléctrica, que efectivamente son lo que llaman un bond proxy, que puede sufrir si los tipos de interés suben, pero sufren más por comparación de rentabilidad por dividendo y tal, pero no por riesgo de mucho de la deuda, ¿no? Porque tienen los tipos atados al 2% por muchísimo tiempo y no van a sufrir mucho con eso. Pero bueno, dicho esto, yo apuesto más por empresas, sí. Y además es que ahora, vamos, desde hace ya un par de años o así, pues cualquier gestor así más independiente, que no sean las bancarizadas y tal, pues lo que buscan son ideas concretas, no tantos sectores, ¿no? Y luego pues compañías pues que estén bien posicionadas en las megatendencias, ¿no? Que llaman, ¿no? Pues comercio electrónico, electrificación de la economía y todo este tipo de cosas, ¿no? Sí, también relacionadas con temas demográficos, sí. Compañías de agua, hablando de la sequía, de toda la vida, y farma, dónde picar, o robótica, o no llevamos tiempo. Sí, o farma de toda la vida, ¿no? Sí, las megatendencias que tanto se habla a día de hoy. Sí, yo más a nivel compañía y también a nivel sectorial. Por ejemplo, de si hacemos una gestión a través de fondos de inversión, que es una de las partes más importantes que hacemos en Tresis, la gestión discrecional a través de fondos de inversión de terceros, pues aquí al final es la selección de gestores que sean activos, que tengan una active share bastante importante, que sea selección de compañías, convicciones y que estén ahí sus apuestas, en que no estén ceñidos o no se acerquen mucho al índice o que no sean indexados, por decirlo de alguna forma. Y luego a la hora de construir la cartera, pues carteras compensadas sectorialmente, pero siempre con un guiño hacia determinados sectores. Nosotros a día de hoy, por ejemplo, lo que tenemos es un guiño hacia los sectores más cíclicos. Hacia sectores más cíclicos. Estamos hablando de carteras compensadas sectorialmente, pero con un guiño hacia el ciclo económico. Tema industrial, tema, no sé si incorporarlo en cíclicos o no, pero el tema tecnológico, porque ahí ya lo podemos, dependiendo de cómo lo miremos, está un poco en ambos lados. Pero eso, tener una cartera compensada, porque si algo hemos aprendido en los últimos años es que el sesgarte sectorialmente es un mucho puede llevar a grandes sustos, porque las rotaciones sectoriales están a la orden del día. El año pasado, por ejemplo, me viene a la cabeza
tres grandes rotaciones sectoriales en un mismo año. Si ahí estamos muy sesgados hacia determinados sectores, pues podemos sufrir. Entonces, tener una cartera compensada y darle un mayor peso a los sectores donde más valor se puede ver. Pero lo de tropezar en la misma piedra se lleva mucho, Víctor. Sí, es muy fácil por lo que dice Javier, ¿no? Porque al final los mercados además cambian súper rápido, ¿no? Y una de las rotaciones de sectores más importantes que hubo fue el tema del reflation trade, ¿no? Sí. de Trump, ¿no? Que pilló pues a todos los defensivos, se lo llevó por delante, a todos los valores defensivos, pero luego han tenido mucha recuperación, ¿no? Entonces, bueno, sí, yo creo que, pues eso, pequeñas salidas de tono, no, del sector, apuestas, pero tampoco sin tirar por la ventana pues un sector entero, ¿no? Es verdad que ha funcionado muy bien, el estar fuera de bancos en general y de energéticos en los 2 últimos años ha funcionado muy bien, menos ya esta última parte, estos años, que ha empezado a recuperar mucho, ¿no? De todo eso se puede sacar partido y aprender la lección. Javier Monjardín de Tresis, Víctor Peiro de GVC Gaesco Beca. Gracias a los dos por estar en Cierre de Mercados. Muchas gracias. A vosotros, gracias.